iglesia, a los que no son de nuestra iglesia y nos ven también por YouTube, y a todas aquellas personas adultas que quieran sentirse como niños hoy. La escuela dominical estará participando con sus distintas clases, los niños, los preadolescentes y los adolescentes. Ellos van a estar haciendo este culto, así que los invito a un culto especial y adorar al Señor. Así que ahora les pido que podamos orar para comenzar este culto. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros siempre, porque podemos alabarte, adorarte y glorificarte, Señor, también con nuestros talentos y con nuestras habilidades. Te doy gracias por cada niño que va a participar hoy, por cada maestro, Señor, y por cada persona que nos está viendo. Te pedimos que nos acompañes. Recibe este culto, Señor, como una ofrenda y un olor grato ante ti. Te damos las gracias por la oportunidad que tenemos como escuela dominical de participar alabándote y glorificándote de una manera especial. En el nombre del Señor te lo rogamos todo. Amén, amén. Disfruten el culto, disfruten a los niños que van a participar. Y ahora dejamos las alabanzas con el grupo de alabanza. Con la primera alabanza, Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. ¿Para quién? Para ti y para mí. Buenos días, hermanos y hermanas. Mi nombre es Isadora Rojas y hoy me tocará dirigir el culto. Esperamos que les haya gustado la bienvenida y la alabanza de apertura. Recuerden que cuando Jesús está en nuestras vidas, todo cambia y cambia para mejor. Y mientras más lo dejemos acercarse a nosotros, más nos acercaremos a Dios y nuestra comunión con Él será aún más fuerte. Ahora daré paso a la lectura bíblica con Judá y la hermana Dangerin, y luego, redoble de tambores, la escuela dominical con nuestro invitado especial. Colosenses 3:23 dice así: Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor, y no para los seres humanos. Buenos días, te invito a leer 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que Dios te bendiga. Encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar, no. Hola a todos, mi nombre es Trinidad. Les cuento que soy miembro de la Iglesia Bautista de Puerto Varas y me encanta estar con otros niños cristianos, compartiendo la palabra de Dios. Espero que pronto pase esta pandemia para que podamos volver a reunirnos y disfrutar juntos de las enseñanzas de la Biblia que nos dan las tías de la escuela dominical. Saben, estoy feliz de poder compartir con tantos niños. Pido que Dios les bendiga mucho y que cada día crezcan en el Señor, así como crecía el niño Samuel, que nos deja grandes ejemplos. Pero antes de hablar de Samuel, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué los médicos usan este aparatito para examinar a sus pacientes? Yo sé que ustedes saben y si pudieran hacerlo me responderían. Para sentir los latidos del corazón, ¿cierto? O para escuchar lo que el corazón está diciendo. Si late muy rápido, puede ser que tenga un problema el corazón. Si late muy despacio también, el médico logra entender lo que dice el corazón. O sea, el corazón le habló a través del estetoscopio. O para sentir los sonidos de la respiración, ¿cierto? Para escuchar lo que la respiración está diciendo. O sea, el médico escucha lo que dice el cuerpo y puede dar la receta adecuada para que se mejore. Si el médico no pudiera escuchar lo que habla el cuerpo, las personas se morirían y el médico podría hasta perder su profesión. O sea, el cuerpo le habló a él medio a través del estetoscopio. ¿Qué problemas se producen si las personas no escuchan la voz de Dios? Mucho más importante que este aparatito es escuchar la voz de Dios. No escuchar la voz provoca un terrible sufrimiento, juicio e incluso alarga también la muerte. La persona que no quiere oír la voz de Dios se daña a sí misma, se enferma su espíritu y también su cuerpo. ¿Qué podemos aprender? Primero, Dios siempre habla a todas las personas, a niños como tú y yo, y también a los adultos. Solo podemos ser bendecidos si escuchamos la voz de Dios. Juan 10:10 dice que Dios le ha dado a los que creen una vida plena, llena de su bendición. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Veamos al niño Samuel que nos enseñará lo importante que es para nosotros escuchar la voz de Dios. La Biblia nos enseña a escuchar la voz de Dios para experimentar una vida abundante. Hay personas que no quieren escuchar la voz de Dios. Primera de Samuel 3:1 dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. O sea, a nadie le interesaba escuchar la palabra de Dios. Como los hijos de un sacerdote llamado Elí, que no obedecían a Dios ni respetaban a otras personas. Capítulo 3:13 dice que los hijos de Elí ofendían gravemente a Dios. O sea, tenían oídos físicos, pero no espirituales. Hay un dicho popular que dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír. A veces las personas les prestamos más atención a otras cosas que a Dios, como al celular, a leer, a escuchar música, a jugar con juguetes y muchas cosas más. Hay cosas que son buenas, pero si ellas son lo más importante en nuestra vida, harán que nos hagamos sordos a la voz de Dios. Los hijos de Elí no honraban a Dios, pero además su propio padre tampoco lo hacía, como el mismo sacerdote Elí que no honraba a Dios. En 1 Samuel 2:29, Dios habla al sacerdote Elí y le dice, ¿por qué no das importancia a los sacrificios y ofrendas que mandé a presentar en mi santuario? Tú les das más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos, porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. ¿Cuál es el problema de Elí? Tenía un problema de prioridad. ¿Quién es primero, Dios o la familia? Tenía un problema de autoridad, ya que no disciplinaba a sus hijos. Si Dios no es lo primero en tu vida y en mi vida, no podremos disfrutar de la bendición de Dios.
El primer punto decía, hay personas que no quieren escuchar la voz de Dios. El segundo punto que quiero compartir enseña que hay personas que sí quieren escuchar la voz de Dios. Primero, Dios habla 4 veces a Samuel. El niño Samuel estaba durmiendo plácidamente cuando se despertó con una voz que decía, Samuel, Samuel. Él pensó que era el sacerdote y Elí le preguntó, ¿qué quieres, Elí? Elí le contestó, yo no te he llamado. La voz lo llamó 3 veces y las 3 veces Samuel le preguntó a Elí si él lo llamaba, hasta que finalmente se dieron cuenta que era Dios quien hablaba. La enseñanza es que Dios siempre nos habla. Somos nosotros los que no nos damos cuenta. Segundo, nosotros nos confundimos igual que Samuel. Hay tantas cosas que nos confunden que a veces no escuchamos la voz de Dios. Pero si ponemos atención, podremos escuchar la voz de Dios con toda claridad. Lo importante es escuchar la voz de Dios. ¿Saben cómo Dios nos habla con toda claridad? Lo hace a través de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios para mi vida y la tuya. Qué maravilloso que Él nos ha dejado la Biblia mucho mejor que este estetoscopio. ¿Cuál es la importancia de escuchar la voz de Dios? Veamos los resultados. Dios castigó con la muerte a Elí y a sus hijos por cerrar sus oídos a la voz de Dios. Por el contrario, Dios bendijo a Samuel, convirtiéndolo en un gran profeta. ¿Qué es mejor? Está más claro que el agua. Debemos obedecer a Dios si queremos ser usados por Él con su poder. Saquemos algunas conclusiones. Algunas responsabilidades hacen que incluso los niños y adultos cristianos no escuchemos la voz de Dios. El estudio, la prueba de esta semana, el trabajo, el informe que tengo que presentar al jefe, la familia, mis hermanos, mi papá, mi mamá, mis primos, mis perros, todas esas buenas responsabilidades pueden hacer que no pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Dios es primero en la vida de Samuel y también debe ser primero en nuestra vida. Otra conclusión, algunas diversiones hacen que los niños y también los adultos no escuchemos la voz de Dios. Chatear con las amigas, por lo menos a mí me encanta, y más ahora en cuarentena. Jugar videogames en la Play, en el celular, en el computador. Quizá a otros niños y adultos les guste pasar tiempo en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y 1000 cosas más. Cada uno conoce su distracción. Frente a tantas voces que nos distraen, debemos dejar tiempo para escuchar la voz de Dios. Dios nos habla hoy, de cada uno depende elegir. ¿Escucharás la voz de Dios y le honrarás como lo hizo el niño Samuel? ¿O cerrarás tus oídos para no escucharlo? Si no lo escuchas, ya sabes cuál es el resultado, sufrimiento y falta de bendición. Si lo escuchas, mira lo que Dios nos promete en su palabra, una vida bendecida. No digo una vida sin problemas, sino una vida bendecida, porque Jesús promete en Juan 10, 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y promete, Mateo 28, 20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la promesa, esa es la bendición. Un gran codito, ya que no nos podemos abrazar por la pandemia. Y que Dios los bendiga. ¡Chao! Ahora daré paso a la lectura bíblica con Areli y Ariel. Y luego el Ministerio de Alabanza nos dirigirá con la canción Mi Dios es grande. Buenos días, soy Areli García y les invito a leer Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. El Señor detesta a los mentirosos, pero se alegra con los que le dicen la verdad. Proverbios 12:22.
Dios, tú me sacaste, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, y eres más alto que cualquier otro. Rey Salvador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, y eres más alto que cualquier otro. Rey Salvador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá detenerme? Si Dios está conmigo, nada me detendrá. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá detenerme? Si Dios está conmigo, nada me detendrá. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá detenerme? Si Dios está conmigo, nada me detendrá. Nada me detendrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es más alto que cualquier otro. Rey Salvador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Rey Salvador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá detenerme? Si Dios está conmigo, nada me detendrá. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá detenerme? Si Dios está conmigo, nada me detendrá. Nada me detendrá. De tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Creo que todos estamos de acuerdo con que nuestro Dios es grande. Sabemos, conocemos todas las maravillas que Él ha hecho y sigue haciendo. Ahora nuevamente daré paso a la lectura bíblica con Josué y Francisco, y luego seguiremos la oración en la cual nos guiará la hermana Catherine. Buenos días, mi nombre es Josué García y en esta ocasión les invito a leer un versículo de la Biblia que dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Filipenses 2:14. Amén. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacer el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes.
Muy buenas tardes, hermanos. Les invito a inclinar nuestros rostros para orar por el comienzo del año escolar 2021. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos. Gracias por el amor que nos entregas día a día y por la oportunidad de conocerte y darnos salvación. Señor, te pedimos como petición especial que tú estés ayudando a los estudiantes. Están sometidos a tremendos desafíos este año, Señor, 2021 con pandemia. Ayúdalos a comprender los contenidos y a poder adaptarse a las distintas modalidades de enseñanza que se les esté otorgando. Ayuda también, Señor, a los padres que están sometidos a estos desafíos, que tú les des sabiduría, paciencia, amor, comprensión, Señor, con sus hijos, como también hacen los profesores, que tú estés ayudando a esa educación que está llegando a cada hogar que sea bien recibida, que a pesar de la pandemia no se deje de aprender, Señor, como también de enseñar. Te pedimos por los profesores, Señor, en especial los que pertenecen a nuestra iglesia, como Primera Iglesia Bautista, que tú le estés dando energía, fortaleza, sabiduría para los desafíos que se les vienen y que tú le estés mostrando, Señor, el amor y la oportunidad de no solo enseñar de los contenidos, sino también de tu amor. Te agradecemos porque sabemos que tú nos vas a ayudar este año y vamos a salir victoriosos. Así que gracias, Señor, por darle respaldo a nuestros estudiantes, a sus profesores, como también a las familias. Gracias, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a la hermana Catherine por dirigirnos en esta oración. Hermanos, recuerden que no solo tenemos que pedir por nosotros, sino por los demás. Eso es lo que Cristo quiere que hagamos. Ahora daremos paso a un número especial con nuestro hermano Germán Galdames y luego viene el mensaje con el pastor Israel. Escuchemos atentamente.
Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y le damos gracias al Señor porque estamos una vez más reunidos a través de este medio, a través del medio digital, y para poder encontrarnos y también seguir reflexionando en la palabra de Dios. Vamos a hacer una pausa esta semana, producto de que estamos en un día de celebración y de inicio del año escolar. Por lo tanto, vamos a hacer una pausa con respecto al estudio de los hechos que llevábamos hasta acá, y vamos a hacer un tema hoy día que creo que es importante de tratar para todas las edades. Así que voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación, y así también para los que aprenden más visualmente puedan también seguir la predicación. Vamos a hablar de proyecto de vida, de cómo es que nosotros en nuestra vida nos proyectamos y tomamos decisiones también. Yo sé que a cada uno de nosotros nos interesa que nuestra vida esté de acuerdo a lo que Dios quiere, pero es necesario que podamos plantear algunas pautas y podamos reflexionar en torno a algunos pasajes de la palabra de Dios que nos permitan profundizar mucho más en este tema. Y nosotros aquí nos preguntamos, ¿tienes uno? Proyecto de vida. ¿Tienes un proyecto de vida? ¿Tengo yo un proyecto de vida? ¿Es importante tener uno? Creo que es lo que vamos a tratar de responder hoy en la mañana. Proyecto de vida. Normalmente cuando uno habla de proyecto tiene que ver con planificación, con pensar, con sentarse a pensar, con soñar, con tener, dentro de esos sueños, tener un baño de realidad en lo que uno puede alcanzar. Y también en estos proyectos de vida uno debe ser capaz de visualizar hacia el futuro a dónde quiere llegar uno. Puede ser en diversas áreas. Lo importante es cómo es que nosotros como hijos e hijas de Dios nos planteamos frente a este tema del proyecto de vida. ¿Es importante tener o nuestra filosofía de vida está bien con que sea algo así como que en el camino se arregla la carga y no planificamos nada? ¿O podemos caer en el extremo también de planificarlo todo? Y vamos a conversar un poco de eso. Por lo tanto, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver esta película. Es una película antigua, actuada por Richard Dreyfuss, y se llama Mr. Holland's Opus. Y yo se la recomiendo un montón. Yo la tengo por ahí grabada, si es que alguien la quiere o la puede buscar por internet. Yo no sé si estará en alguna plataforma, pero es una muy buena película que tiene que ver con esto del proyecto de vida y cómo es que también nos enseña a no tener un proyecto de vida tan rígido, en el sentido de lo que vamos a conversar un poco más adelante, pero le adelanto un poco. Con respecto a nuestro proyecto de vida, también puede sufrir algún tipo de modificación producto de la circunstancia de la vida. Y en esta película se ve de esa manera un profesor de música que lo que más quería, tenía un sueño muy grande y eso fue cambiando por las circunstancias que le tocó vivir. Por lo tanto, les recomiendo esta película para un día que usted tenga ganas de ver una buena película, se la recomiendo 100%. Con respecto al proyecto de vida, lo que el hombre ha descubierto es que un país sin una proyección positiva de futuro se hunde. Proyección positiva de futuro. Una empresa sin visión no crece. Es por eso que cada empresa que se proyecta hacia el futuro tiene en alguna parte escrito la visión de la empresa. Los niños sin metas para el futuro no salen adelante. No tener metas para los niños hacia el futuro no le da sentido de la vida, no le da sentido a lo que están haciendo. Una persona sin perspectiva optimista hacia el futuro cae en depresión y desesperanza. No tener una visión positiva de futuro hace que el ser humano caiga en depresión y en desesperanza. Esto ha sido descubierto a través de la experiencia por el ser humano. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de proyecto de vida y no tenemos uno, nosotros nos ponemos a preguntar por qué es que yo no tengo un proyecto de vida. ¿Por qué yo, con las habilidades que tengo, con los dones que Dios ha puesto en mí, con la posición o en el trabajo en el que estoy, o el lugar que ocupo yo en la sociedad, por qué no tengo un proyecto de vida o no me lo he planteado así de esa manera?
muchas veces por la tradición, porque soy fatalista, porque soy muy inseguro, por errores teológicos, por creer que no debo hacer nada porque Dios lo tiene todo en control, por lo tanto Él es el que me guía y yo no debo pensar ni proyectarme ni hacer nada, por el determinismo, por creer que yo estoy en una posición tal y no puedo hacer nada para cambiarla, yo estoy determinado a ser quien soy y no puedo hacer nada por cambiar mi situación actual, cuando hablamos de una situación que nosotros no deseamos. Y en base a estas cosas de tradición, ser fatalista, ser demasiado inseguro, interpretar mal la Biblia y tener un determinismo, creer que estoy determinado a estar donde estoy y mal, producto de que así es lo que me tocó vivir, son algunas de las razones por las cuales nosotros no tenemos un plan de vida. Ahora, si alguien quiere leer un buen libro, no extenso, pero un libro interesante también, y que yo se lo recomiendo, lo tengo por ahí en digital, Viktor Frankl escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Es un libro que tiene que ver, es un libro testimonial, prácticamente, porque Viktor Frankl estuvo en varios campos de concentración, dentro de los cuales uno de los más famosos en Auschwitz. Él estuvo ahí y sobrevivió a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl observó muchas cosas mientras estuvo en el campo de concentración, pero una de las que más le llamó la atención y que después dio origen a lo que se conoce hoy en día como la logoterapia, Viktor Frankl, considerado el padre de la logoterapia, dice, una de las observaciones que él hizo en el campo de concentración es que las personas que él observaba, que ya no veían ninguna posibilidad de salir del campo de concentración, es decir, ya tenían una posición fatalista, no sobrevivían al campo de concentración. En cambio, aquellas personas que tenían una posición de vida optimista, que hacían planes para el futuro respecto a qué iban a hacer una vez que salieran de los campos de concentración, Viktor Frankl veía que tenían muchas más posibilidades de sobrevivir. Por lo tanto, el descubrimiento que hizo él fue muy importante para lo que dio origen después para la logoterapia. Viktor Frankl, en el libro El hombre en busca de sentido, escribió: toda persona tiene una vocación o misión específica en la vida. Toda persona debe llevar a cabo un designio concreto que exige su cumplimiento. Por ello es irreemplazable y su vida irrepetible. De este modo, la tarea de cada persona es única, así como la oportunidad específica de realizarla. Vocación, misión específica para la vida, y habla de designio que debe cumplirse, que cada persona tiene la oportunidad específica de realizarla. Por lo tanto, esto que descubre él y que escribe en este libro, que yo le recomiendo, y nuevamente si alguien lo quiere y lo quiere leer, digamos, y no le da problema leerlo en digital, solicítenlo por WhatsApp y yo se lo puedo enviar sin problema. Viktor Frankl en este libro descubre eso, va descubriendo este tipo de cosas con respecto a cómo es que el hombre, cuando le da sentido a su vida, a pesar de lo difícil que puede ser, ellos están en un campo de concentración, muchos de ellos destinados a muerte, y todos lo sabemos, en la Segunda Guerra Mundial, pero descubrió muchas cosas interesantes. La palabra de Dios nos dice a nosotros, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, también Dios, hablando ahora de lo que nos dice la palabra de Dios sobre nuestra vida, dice que nosotros, el ser humano, sus hijos, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, nosotros fuimos creados por Dios para realizar buenas obras. El designio de Dios para el ser humano es que haga buenas obras, que le dé un sentido a su vida en servicio a Dios y a su prójimo. Y el Señor nos puso a nosotros y puso en nosotros habilidades, dones para poner en práctica ese designio dado por Dios. En él, dice también Efesios, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios
por el Espíritu. Es decir, nosotros no podemos tener una postura fatalista ni determinista con respecto a lo que podemos nosotros proyectar en nuestra vida, lo que nosotros podemos hacer con nuestra vida, el propósito de Dios en nuestra vida. Somos parte de lo que el Señor quiere hacer en el mundo. Somos instrumentos de Dios. Por lo tanto, debemos tener un proyecto que nos permita estar y ocupar el lugar que el Señor quiere que ocupemos. ¿Por qué tener un proyecto de vida? ¿Por qué es importante? Porque, y no vamos a ver todos los versículos, pero yo lo voy a dejar ahí para que lo pueda consultar con calma, pueda hacer pausa en el video y buscar el versículo que corresponde. ¿Por qué tener un proyecto de vida? Porque creemos que Dios es un Dios de orden. Porque Dios te ha hecho a ti y a mí, nos ha hecho únicos, con capacidades, dones y talentos. Por lo tanto, ya que el Señor nos ha hecho únicos y nos ha dado habilidades, no nos perdamos. No perdamos la oportunidad de trazar un plan que nos permita servir a Dios y a nuestro prójimo de una manera que podamos sacar adelante todo el potencial que Dios nos dio. Daremos cuenta, y esto es importante también, de lo que Dios nos ha dado a cada uno. El Señor nos va a pedir cuentas. Me gustaría leer ese versículo porque siempre, para que no nos pasemos por alto todos los versículos que aparecen ahí. Segunda de Corintios 5, versículo 10, dice así: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Fíjese que no es, de hecho, este pasaje no es para dar miedo, no es para asustarnos, pero el Señor nos va a pedir cuenta de lo bueno y lo malo que hayamos hecho mientras estemos en el cuerpo, en este cuerpo físico. Por lo tanto, ¿por qué tener un proyecto de vida? Porque yo sin un proyecto de vida no soy capaz de sacar el máximo provecho a lo que Dios ha puesto en mí. ¿Por qué tener un proyecto de vida? Porque la imagen del futuro será una motivación para mi cambio presente. Lo que yo pueda hacer ahora va a cambiar lo que pase en el futuro. Y no significa que todo lo que haga yo ahora va a ser repercutir en cosas buenas en el futuro, sino que la idea es que yo en un proyecto de vida y con las habilidades que Dios puso en mí, yo sea capaz de ¿qué? De proyectar. Puede que tenga cambios, puede que haya caída, retrocesos, pero lo importante es que esto va a producir un cambio. Y nosotros lo podemos ver hasta cuando nos tocaba estudiar, en algo tan simple como sacar adelante un ramo en la universidad, un ramo en el colegio. Si yo quería sacar adelante ese ramo y si yo me proyectaba para sacar un buen promedio en un ramo, lo que yo estudie hoy va a ser lo que yo voy a sembrar hoy con el estudio, lo iba a cosechar en el futuro en una buena nota. Y eso tiene clara relación con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque lo que yo haga hoy día va a repercutir en el futuro, totalmente. Si yo establezco y cultivo buenas relaciones, voy a tener relaciones con amistades, con familiares, a futuro mejores que si yo no hiciera nada. Claramente es así. La palabra de Dios en Romanos 12, con respecto a que nosotros nos toca hacer, Romanos 12:2, dice que nosotros somos un sacrificio vivo. Es decir, que nos damos por completo. Romanos 12:2 dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice que somos, en el versículo 1 también nos dice que somos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando nosotros hablamos de que todo cristiano es un sacrificio vivo, santo, agradable, que ofrece un culto racional a Dios, se refiere a que nos damos por completo al Señor, que no permanecemos en pecado y que hacemos y buscamos hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Lo dice el versículo 2, no conformándonos a este mundo, transformándonos en nuestra mente y renovando nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Es importante decir lo siguiente: una visión sin acción es solo un sueño.
Si yo tengo una visión o un plan de vida, un proyecto de vida, quiero cumplir el propósito de Dios, si yo tengo esa visión, si yo tengo ese proyecto, pero no hago nada por lograrlo, es solo un sueño. No tiene más sentido que eso. Es hacer castillos en el aire. Por lo tanto, es importante decir que un proyecto de vida sin Dios como eje central pierde todo sentido de eternidad. He aquí la diferencia entre planes hechos por el ser humano sin Dios y los planes que nosotros debiéramos hacer como hijos e hijas de Dios, centrados en Dios. Si Dios es el eje de mi proyecto de vida, si Dios es el eje de lo que yo quiero lograr, voy a poder darle sentido de eternidad a lo que hago. Pero si Dios no está en el centro, si Dios no es el eje, por lo tanto, todo proyecto, toda visión, toda cosa que yo haga, pierde todo sentido de eternidad, porque Dios no está en el centro. Una aclaración importante, cuando nosotros hablamos de proyecto de vida, es importante aclarar de que no se trata de que yo a los 15, 20, 25 años, yo trace un proyecto de vida y que una vez que cumpla 80, miro para atrás y digo, lo he cumplido. Sino que cuando hablo de proyecto de vida, normalmente la vida no es solo un proyecto, es un conjunto de proyectos que yo voy realizando y que yo voy cumpliendo, que yo voy colocando en perspectiva divina, en perspectiva que a Dios le agrade. Porque si nosotros trazáramos solamente un proyecto inflexible, rígido, posiblemente llegando a los 80 me voy a sentir frustrado, porque voy a ver que lo que proyecté cuando era muy joven no se cumplió. Por eso es que yo les recomendaba ver la película de Mr. Holland Opus, porque de alguna forma trata de ese tema, de que yo pueda darme por satisfecho a pesar de que mi plan tuvo algunas variaciones producto de las circunstancias, la enfermedad, la pérdida de trabajo, muchas cosas que pueden pasar, la pérdida de un ser querido, pérdidas dolorosas, que hacen que los proyectos de vida vayan sufriendo su modificación, pero que cuando la pongo yo en la perspectiva divina y me voy dando cuenta de que Dios sigue obrando en lo que está haciendo en mi vida, me voy dando cuenta de que este proyecto de vida y los varios proyectos pequeños y medianos que son parte de todo esto se van logrando, y también voy dándole un entendimiento más claro con respecto a lo que se va logrando también. ¿Por qué lo digo? Porque a veces puede suceder que yo quiera un resultado y me rigidice con respecto a ese resultado, pero en realidad Dios también me puede dar otra perspectiva y me puede dar a entender que se ha cumplido lo que Él quería y que yo me siento satisfecho porque al fin y al cabo no es exactamente lo que yo proyecté, pero el Señor me ha hecho andar por un camino que ha permitido que yo desarrolle las habilidades y talentos y los dones espirituales que Él me ha dado. Por lo tanto, una cosa importante es centrarnos en la palabra de Dios y entender que cuando Jesús habló con sus discípulos, le dijo así: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Mire qué importante lo que le está diciendo. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla. Mateo 16, del 24 al 26. El Señor le aclara algo muy importante a sus discípulos. ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al ser humano ganarse el mundo entero si pierde su vida? Es por eso que a veces cuando nosotros trazamos planes y proyectos y propósitos de vida centrados a veces en lo material, nos damos cuenta de que podemos ganar y tener lo que la gente desea tener y lo que materialmente quisiéramos, pensáramos nosotros que eso es lo máximo, que va a darnos felicidad, que nos va a dar plenitud, pero en realidad si no está Dios en eso, podemos perder la vida buscando un plan, una concreción de propósito de vida sin sentido. Es como dice la palabra del Señor en Eclesiastés, es correr tras el viento.
y correr tras el viento, porque una vez que lleguemos ahí no tenemos nada. Es solo viento. Por lo tanto, deben olvidarse de hacer su propia voluntad. Le decía Jesús a sus discípulos y nos dice a nosotros igual hoy con respecto a lo que nosotros podríamos trazar como propósito o proyecto de vida. Por lo tanto, si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. El Señor nos llama a que nosotros podamos trazar un proyecto de vida que sea de acuerdo a sus propósitos, a su voluntad. Yo les quiero dar algunos pasos que no son rígidos, ni son exhaustivos, ni hay que seguirlos todo paso a paso, pero son algunas guías que nos permiten poder comprender el propósito de Dios para nuestra vida. Lo primero que nosotros debemos saber es que nosotros debemos haber nacido de nuevo, es decir, debe haber habido una conversión en nosotros para poder comprender el propósito de Dios en nuestra vida y que nos va a permitir a nosotros proyectar, hacer proyectos de vida que sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo segundo, ser sumisos a Dios, que nos cuesta ser sumisos al Señor. Y lo que significa la sumisión es desear genuinamente y con fervor cumplir la voluntad de Dios. Desear genuinamente, o sea, de verdad. Y la sumisión es una cosa compleja, difícil, porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Pero el Señor ya le decía a sus discípulos que no hagan su propia voluntad, que hagamos la de Él. Otra cosa importante con respecto a pasos para comprender el propósito de Dios para nuestra vida y que nos permite trazar un buen plan de vida, es poder comprender. ¿Comprender qué cosa? Aplicar la comprensión de la palabra de Dios. Comprender la palabra de Dios no significa solo leerla y memorizarla. Comprender la palabra de Dios es escudriñar la Escritura para extraer la voluntad de Dios y conocer qué Dios quiere decirnos. Dedicar tiempo a la oración para buscar la guía del Espíritu Santo. En estos tiempos donde el cansancio a veces nos gana, a veces dedicamos poco tiempo a la oración o tenemos oraciones demasiado de petición, de decirle a Dios lo que necesitamos, cuando en realidad a veces debiéramos pasar un tiempo de meditación, un tiempo de oración en silencio delante de Dios y buscar la guía del Espíritu. Cuesta a veces dedicar un tiempo a la oración, pero son cosas importantes para nuestra vida y para poder comprender el propósito de Dios y también a través de comprender el propósito de Dios para nuestra vida, poder trazar un buen plan de vida hacia adelante. Como quinto paso para comprender el propósito de Dios es buscar orientación. Hay líderes y buenos líderes. Y líderes sabios. Hay que buscar líderes que nos permitan comprender y tener orientación para nuestra vida. Hay personas más dadas a buscar orientación que otras. Tiene que ver muchas veces con el carácter, con la personalidad, pero si tú eres una persona que busca orientación y que necesita encontrar orientación de vida, no busques en cualquier parte. No elijas a cualquiera, porque puede orientarte mal. Y aquellos que no les gusta pedir orientación es que a veces vencer el orgullo y efectivamente abrir nuestro corazón con respecto a los propósitos de Dios y los planes que nosotros tenemos a futuro. Observación. Debemos ser muy observadores. Si en algo nos ha afectado la sociedad en la que vivimos, en los tiempos que nos toca vivir, es que hemos perdido mucho la capacidad de observación y poder evaluar nuestros propios sentimientos y deseos. Evaluar y observar lo que está pasando, observar cómo se están dando las cosas. Pareciera que corriéramos muy rápido, no nos paramos en el camino para poder decir, bueno, observemos qué pasa. Debemos dedicar tiempo a reflexionar, a observar. Como séptimo paso, y son solamente 8 para que no se desespere, es la selección. Debemos ser capaces ante la posibilidad de decisiones que podemos tomar y de caminos que podemos tomar, ser capaces de sentarnos a seleccionar lo más correcto en base a la orientación de personas, de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, como familia, lo que conversemos con los líderes, con el pastor, con aquellas personas que nosotros podamos pedir consejo. Debemos buscar la mejor decisión, seleccionar bien. Y por último, evaluar. Evaluar
es examinar los frutos de las decisiones que tomamos. En base a las decisiones que tomamos, nosotros debemos examinar si fue una buena decisión o no. Y estos pasos que pareciera que fueran muchos y que normalmente nos aplicamos en nuestra vida, fíjese, lo interesante de esto es que muchas veces nosotros vivimos la vida muy así como que en el camino se arregla la carga. Y creo que eso no está bien. Creo que en las cosas del futuro no nos deben atemorizar ni paralizar. Conversando con un colega de mi trabajo, él decía que no quería tener hijos porque al futuro eran muchos problemas, que el colegio, que buscar esto, que la enfermedad, que colocaba un montón de excusas o de razones para no tener hijos. Pero si nosotros miramos el futuro con miedo, claramente nos podemos paralizar. Pero tampoco podemos pensar en no tener el conocimiento de las cosas del futuro o pensar que van a pasar y tales cosas. Debemos ser capaces de que van a venir cosas al futuro, complejidad, decisiones, sobre todo cuando pensamos en tener familia. Pero eso no nos debe paralizar, sino que nos debe hacer tomar asiento y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Planificar, tener un proyecto de vida. Por lo tanto, conocer el propósito de Dios es importantísimo para poder realizar el gran proyecto de Dios que tiene para nosotros, que es que le conozcamos, que hagamos su voluntad, que seamos de bendición a otros, que podamos conocerle a Él. Por lo tanto, yo les invito a que usted piense en su proyecto de vida, en cómo va, en cómo es que se proyecta hacia futuro, es cómo es que en lo que le ha tocado vivir, dice, bueno, he tomado buenas decisiones, he tomado malas decisiones, pero me he esforzado por poner a Dios en el eje de todo lo que hago. Y pensar que la vida pasa muy rápidamente y que en este pasar tan rápido de la vida podemos a veces errar, a veces retroceder. Lo importante es saber que nosotros debemos constantemente buscar al Señor y buscar hacer la voluntad del Señor, no hacer nuestra propia voluntad. Estimados hermanos, yo les desafío a que piensen su proyecto de vida, a que haga pensar en proyecto de vida a sus hijos, a sus nietos, que podamos nosotros decir, Señor, queremos ponerte a ti en el centro de nuestro proyecto de vida. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos desafíe a que si estamos fuera del eje que es Él, volvamos a estar centrados en el Señor y que Él sea el que guía nuestra vida. Que el Señor les bendiga y que pueda tener una excelente semana. Hola, quiero aprovechar estos segundos finales del culto para hacer una invitación a todos los jóvenes de nuestra iglesia que tengan entre 18 a 26, 27 años, o en realidad si están pasando por su etapa universitaria, o si ya egresaron, o si en realidad sienten que son jóvenes todavía y les gustaría participar con nosotros. Les dejamos la invitación oficialmente a que este viernes 26 de marzo a las 7:30 daremos comienzo al Ministerio de Jóvenes 2021. Así que si a alguno le gustaría participar con nosotros a través de la plataforma Zoom, les dejo este número de teléfono para que pueda contactarse conmigo. Eso, que estén bien y que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, hasta acá llegó el culto. Esperamos que les haya gustado y que podamos tener en cuenta lo que se nos enseñó y de lo que se habló hoy día. Así que bendiciones y terminaremos cerrando con la alabanza Eres mi amigo fiel. ¡Chao! Para que mi tu